Azteca, de Gary Jennings. Parte 11. Continuación. Quería tener la seguridad de que nosotros culpáramos a los Totonaca por la traición, resumió el mujer serpiente. Ahora que los funcionarios han regresado, Patzinca debe estar aterrorizado y preparando su ejército en contra nuestra, esperando la represalia. Cuando ese ejército lo haya reunido solo para defenderse, el hombre cortés lo puede incitar fácilmente para que lo utilice, no para defenderse, sino para atacar. Cuitláhuac añadió, y eso está totalmente de acuerdo con nuestras conclusiones. ¿No es así, Mixtli? Sí, mis señores, dije, dirigiéndome a todos los presentes. El jefe blanco Cortés claramente desea algo de nosotros los mexica y utilizará la fuerza si es necesario. La amenaza es implícita en el mensaje que trajeron los registradores, tan astutamente puestos en libertad. El precio que pide por mantener a los Totonaca tranquilos es que lo invitemos aquí. Si esa invitación se le rehúsa, él utilizará a los Totonaca y quizás a otros para que los ayuden a pelear aquí. Entonces nosotros podemos anticiparnos a eso, dijo Moctezuma, extendiéndole la invitación que solicita. Después de todo, él solo dice que desea presentar sus respetos, y está bien que lo haga. Si viene sin su ejército, solo con una escolta de sus oficiales de alto rango, ciertamente que nadie le causará daño aquí. Yo creo que lo que él desea es pedir permiso para asentar una colonia en la costa. Ya sabemos que estos forasteros son por naturaleza isleños y marineros. Si solo desean una porción de playa cerca del mar, siento cierta vacilación al contradecir a mi venerado orador, dijo una voz enronquecida. Pero los hombres blancos desean algo más que una porción de playa. El que así hablaba era uno de los registradores que habían regresado. Antes de haber salido libres de Tzempoala, vimos el resplandor de las llamas de unos grandes fuegos en dirección del océano, y uno de los mensajeros llegó corriendo de la bahía en donde los hombres blancos habían anclado sus 11 barcos y eventualmente oímos lo que había pasado. A una orden del hombre Cortés, sus soldados desmantelaron y quitaron cada cosa útil de 10 de esos barcos y luego los quemaron hasta convertirlos en cenizas. Solo uno de los barcos quedó, aparentemente para servir de correo entre aquí y el lugar de donde vienen los hombres blancos, cualquiera que ese sea. Moctezuma dijo con irritación: esto cada vez tiene menos sentido. ¿Por qué habrían de destruir los únicos medios que tienen de transporte? ¿Me está tratando de decir que todos esos hombres extranjeros están locos? No lo sé, señor orador, dijo el hombre de la voz enronquecida. Yo solo sé esto. Esos cientos de guerreros blancos están ahora en la costa, sin medios para regresar de donde vinieron. Al jefe Cortés ya no se le puede persuadir o forzar para que se vaya, porque con su propia acción ya no puede. Para regresar tiene que hacerlo por el mar. Y no creo que piense quedarse allí donde está. Su única alternativa es caminar tierra adentro. Creo que el campeón Águila Mixtli lo ha predecido correctamente. Él marchará hacia acá, hacia Tenochtitlán. Pareciendo tan problemático e inseguro como el desgraciado Patzinca de Tzempoala, nuestro venerado orador se negó a tomar alguna rápida decisión o a ordenar alguna acción inmediata. Nos ordenó que despejáramos el salón del trono y que lo dejáramos solo. Tengo que pensar profundamente en esos asuntos, dijo, y estudiar de cerca esta narración recopilada de mi hermano y el campeón Mixtli. Debo conversar con los dioses.
Cuando haya determinado lo que se debe hacer, les comunicaré mis decisiones. Por ahora, necesito estar solo. Así que los 5 harapientos registradores se fueron para descansar al fin. El consejo de voceros se dispersó y yo me fui a mi casa. Aunque Luna que espera y yo rara vez hablábamos mucho entre nosotros, y cuando lo hacíamos solo tratábamos asuntos de la casa, en esa ocasión sentí la necesidad de hablar con alguien. Le relaté las cosas que habían estado pasando en la costa y en la corte, y las molestas aprensiones que estaban causando. Ella dijo con suavidad: Motecuzoma teme que sea el fin de nuestro mundo. ¿Y tú, Sa? Negué con la cabeza sin tener una idea clara. No soy un adivino que ve en la lejanía, todo lo contrario. Sin embargo, el final del único mundo ya ha sido profetizado varias veces, así como también el regreso de Quetzalcóatl, con o sin sus tolteca. Si este Cortés es solo un merodeador nuevo y diferente, podemos pelear contra él y probablemente lo venceremos. Pero si su venida es hasta cierto punto un cumplimiento de todas esas viejas profecías, bien, será como cuando llegó la inundación 20 años atrás, contra la cual ninguno de nosotros pudo hacer nada. Yo no pude, y eso que estaba en los mejores años de mi primera juventud. Ni siquiera el orador Ahuitzotl, tan fuerte y tan temido, pudo hacer nada. Ahora estoy viejo y tengo muy poca confianza en el orador Motecuzoma. Beu me miró pensativamente y luego dijo: ¿Estás pensando que quizás deberíamos tomar nuestras pertenencias y huir a algún lugar más seguro? Aunque hubiera cierta clase de calamidad aquí en el norte, la ciudad de Tecuantepec, mi antiguo hogar, podría estar fuera de peligro. Ya he pensado en eso, dije, pero como por mucho tiempo he estado implicado en la suerte de los mexica, sentiría que estaba desertando si tuviera que partir en el momento crítico. Y quizás sea una perversidad de mi parte, pero si esto es algún tipo de final, cuando esté en Mictlán, me gustaría poder decir: yo lo vi todo. Motecuzoma hubiera podido seguir vacilando o alargando el asunto por mucho tiempo, si no hubiera sido por lo que pasó esa misma noche. Hubo otro augurio, y tan alarmante como para que Motecuzoma por lo menos se animara a mandarme llamar. Un paje del palacio vino muy perturbado a levantarme de la cama, para que lo acompañara inmediatamente al palacio. Mientras me vestía, podía oír un alboroto que, como un ronroneo, venía de la calle, y gruñí: ¿y ahora qué está pasando? Se lo mostraré, campeón Mixley, dijo el joven mensajero, tan pronto como estemos afuera. Cuando lo estuvimos, él apuntó al cielo y dijo en voz baja: mire ahí. Aunque ya pasaba de la medianoche, nosotros no éramos los únicos que estábamos en la calle viendo esa aparición. La calle estaba llena de gente. Todos mis vecinos, escasamente vestidos con aquello que encontraron a la mano, y todos ellos miraban hacia el cielo, murmurando inquietos, excepto cuando iban a despertar a otros vecinos. Levanté mi topacio y miré al cielo, y al principio me maravillé como todos los demás, pero luego recordé algo que estaba en mi mente desde hacía mucho tiempo, y de alguna manera eso hizo que disminuyera, por lo menos para mí, el temor que podría despertar ese espectáculo. El paje me miró de reojo, esperando quizás a que yo hiciera alguna exclamación de miedo, pero solo suspiré y dije: esto era todo lo que nos faltaba. En el palacio, el mayordomo a medio vestir se apresuró en conducirme escalera arriba hacia el piso alto, y luego, por otra escalera,
hacia la azotea del gran edificio. Moctezuma estaba sentado en una banca en su jardín, y creo que estaba temblando, aunque la noche primaveral no era fría, y a pesar de que estaba envuelto en varios mantos que caían pesados alrededor de él. Sin dejar de ver al cielo, me dijo: después de la ceremonia del fuego nuevo, hubo un eclipse de sol, luego la caída de estrellas, luego las estrellas humeantes. Todas esas cosas que sucedieron durante los años pasados ya eran augurios suficientemente malos, pero por lo menos los conocíamos por lo que ellos representaban. En cambio, esta aparición jamás se había visto antes. Yo dije: discúlpeme si le corrijo, señor orador, ya que solo deseo disminuir sus aprensiones. Si usted despertara a sus historiadores, mi señor, y los pusiera a buscar en los archivos, seguramente ellos encontrarían que esto ya había ocurrido antes. En el año 1 Conejo, que precedió a la última gavilla de años, durante el reinado de su abuelo, su tocayo. Él se me quedó mirando, como si de repente yo le hubiera confesado que era cierta clase de adivino. ¿Hace 66 años? Mucho antes de que usted naciera. ¿Cómo puede saberlo? Recuerdo que mi padre me habló de unas luces como estas, mi señor. Él clamaba que eran los dioses caminando en el cielo, pero que lo único visible de ellos eran sus mantos, pintados con todos estos mismos colores fríos. Y así era como se veían esas luces aquella noche, como si fueran unas telas drapeadas en forma singular, pendiendo de algún punto arriba del cielo y dejándose caer hacia atrás de las montañas que estaban en el horizonte, y se movían y se estiraban como si un viento suave soplara sobre ellas. Pero no había ningún ruido silbante mientras se mecían. Solamente brillaban frías, con colores blancos, verdes y azul pálido. Conforme se movían esas cortinas drapeadas, suavemente ondulando, los colores sutilmente cambiaban de lugar y algunas veces emergían. Era una noche muy hermosa, pero ese espectáculo hacía que a uno se le erizara el pelo. Mucho después, por casualidad, mencioné el espectáculo de esa noche a uno de sus marineros españoles, y le conté cómo nosotros los mexica habíamos interpretado eso, como el aviso de que muchas cosas espantosas iban a suceder. Él se rió y me llamó salvaje supersticioso. Nosotros también vimos esas luces aquella noche, dijo él, y estábamos muy sorprendidos de verlas tan al sur. Pero yo sé que eso no significa nada, ya que las he visto muchas veces cuando navegamos en los océanos fríos del norte. Es muy común ver eso en los mares enfriados por Bóreas, el viento del norte, y por eso las llamamos nosotros luces boreales. Pero aquella noche yo solo sabía que esas luces pálidas, bellas y atemorizantes, se habían visto por primera vez en el único mundo, hacía 66 años. Y le dije a Moctezuma: de acuerdo con mi padre, fue el augurio que presagió el principio de los tiempos duros. Ah, sí, asintió sombríamente Moctezuma. He leído la historia de esos años devastadores. Sin embargo, pienso que esos tiempos duros no significarán nada en comparación con los que nos esperan ahora. Se quedó ahí sentado en silencio por un rato y pensé que se estaba adormeciendo, pero de repente me dijo: campeón Mixley, deseo que usted haga otro viaje. Yo protesté lo más cortésmente que pude. Mi señor, ya soy un hombre viejo. Le proveeré nuevamente con una silla de manos y una escolta, y no es un camino muy riguroso de aquí a la costa totonaca. Protesté todavía con más fuerza.
El primer encuentro formal entre los mexica y los blancos españoles, mi señor, no debería ser confiado a personajes de menos categoría que sus nobles del Consejo de Voceros. Muchos de ellos son mucho más viejos que usted, y por lo tanto menos apropiados para viajar. Ninguno de ellos tiene su facilidad para registrar los hechos con palabras pintadas, o sus conocimientos sobre lenguas extranjeras. Y lo más importante, Mixley, usted tiene bastante destreza para pintar a la gente como es en realidad. Eso es algo que nosotros no tenemos todavía, no desde la llegada de los primeros forasteros a las tierras maya. Un buen retrato de ellos. Le dije, si eso es todo lo que mi señor desea, todavía puedo dibujar de memoria los rostros de los dos que visité en Tijo, y le aseguro que puedo hacer un retrato bastante reconocible y pasable. No, dijo Moctezuma. Usted mismo dijo que ellos eran solo artesanos comunes. Deseo ver la cara de su capitán, el hombre llamado Cortés. Me aventuré a decirle, entonces, ¿mi señor ha llegado a la conclusión de que Cortés es un hombre? Él sonrió de forma torcida. Usted siempre ha desdeñado la idea de que él pudiera ser un dios, pero han habido muchos augurios y coincidencias. Si él no es Quetzalcóatl, si sus guerreros no son los tolteca que regresan, todavía podrían ser los enviados de los dioses, tal vez como alguna clase de retribución. Estudié su rostro, que se veía muerto por las luces verdes que brillaban en el cielo. Me preguntaba si cuando él había hablado de retribución, estaba pensando en cómo le había arrebatado el trono de Texcoco al príncipe heredero Floroscura, o si estaba pensando en algunos otros pecados secretos y privados. Pero de repente se enderezó y dijo en su forma usual, tajante: esta parte del asunto es algo que a usted no debe interesarle. Solo tráigame el retrato de Cortés y un recuento en palabras pintadas de sus fuerzas, la descripción de sus armas misteriosas, la manera en que ellos pelean y cualquier otra cosa que nos ayude a conocerlos mejor. Traté de hacer una última objeción. Sea lo que sea ese hombre Cortés, mi señor, juzgo que él no es ningún tonto. Él no es de la clase de hombre que permite que un escribano espía vague tranquilamente por todo su campamento, contando sus guerreros y examinando sus armas. Usted no irá solo, sino acompañado de muchos nobles, ricamente ataviados de acuerdo a su rango, y a todos ustedes se dirigirán al hombre de Cortés. Y todos ustedes se dirigirán al hombre Cortés, tratándolo de igual a igual, como a un noble. Eso lo halagará. También llevará una caravana de cargadores portando ricos regalos, lo que apaciguará sus suspicacias y no se fijará en las verdaderas intenciones que usted lleva. Usted será un alto emisario del venerado orador de los mexica y del único mundo, yendo al encuentro y a saludar a los emisarios del rey don Carlos de España. Luego hizo una pausa y me miró. Cada uno de ustedes debe ser un auténtico señor, representando a la nobleza mexica. Cuando regresé a casa, me encontré a Beu despierta. Después de haber estado viendo las luces en el cielo por un tiempo, se había puesto a hacer chocolatl para cuando yo regresara. La saludé de una manera un poco más efusiva de lo usual. Ha sido una noche completa, mi señora Luna, que espera. Obviamente ella tomó eso por un cumplido y me miró asombrada y complacida, pues pienso que en todo el tiempo que llevábamos casados jamás le había dicho una palabra de cumplido. Pero, Saa, dijo enrojeciendo de placer, si tú solo me llamaras esposa, eso alegraría mi corazón. Pero, ¿mi señora? ¿Por qué esta repentina muestra de afecto?
¿Ha pasado algo? No, la interrumpí. Por tantos años había estado tan satisfecho de tener cerca a Beu, pero conteniendo sus muestras de amor, que entonces no quería que ella de repente se me pusiera sentimental. Hablo con la debida formalidad. Señora, es el título con que ahora se deben dirigir a ti. Esta noche, el venerado orador me acaba de otorgar el tzim a mi nombre, y queda conferido también a ti. Oh, dijo ella, como si hubiera preferido otra clase de beneficio, aunque rápidamente volvió a su manera de ser, fría y sin emoción. Me imagino que estás complacido, Saa. Yo me reí un poco irónicamente. Cuando era joven soñaba con hacer grandes hazañas, con tener una gran riqueza y llegar a ser noble. Y hasta ahora que ya he pasado mi gavilla de años, he llegado a ser Mixtlín, el señor Mixtli de los Mexica, y quizás solo por un breve espacio de tiempo, Beu. Quizás solo por el tiempo que haya señores, solo por el tiempo en que haya Mexica. Me acompañaron otros 4 nobles, quienes no estuvieron muy contentos de que Motecuzoma me hubiese puesto al mando de la expedición y de la misión que teníamos que cumplir, pues yo había sido un plebeyo elevado al rango de noble, mientras que ellos lo eran de nacimiento. Ustedes se deben ganar la estima y atención del hombre cortés, así como halagarlo, dijo el venerado orador cuando nos dio sus instrucciones. Y a todos aquellos hombres que le acompañan, que ustedes se den cuenta de que son de alto rango. Cada vez que puedan, deben festejarlos. En su caravana van cocineros muy capaces, que llevan un amplio surtido de las más deliciosas golosinas. Los cargadores llevan también muchos regalos, que ustedes deben presentar con pompa y gravedad, diciendo que Motecuzoma los envía como una muestra de amistad y de paz entre nuestros 2 pueblos. Hizo una pausa y luego murmuró: además de las otras riquezas, ¿va suficiente oro como para mitigar todas sus enfermedades del corazón? Seguro que sí, pensé. Además de los medallones, diademas, máscaras y otros adornos de oro sólido, las más bellas piezas trabajadas de su colección particular y de otros venerados oradores anteriores, muchas piezas de gran antigüedad e inimitable belleza. Motecuzoma estaba enviando también los 2 grandes dioses de oro y plata que habían estado a un lado de su trono y que le servían de batintín para llamar a sus empleados y guerreros. También había espléndidos mantos de pluma y penachos para la cabeza, esmeraldas, ámbar, turquesas y otras joyas exquisitamente talladas, incluyendo una cantidad extravagante de nuestras piedras de jade sagradas. Pero por encima de todo, dijo Motecuzoma, incluyendo una cantidad extravagante de nuestras piedras de jade sagradas. Pero por encima de todo, dijo Motecuzoma, desanimen a los hombres blancos para que vengan aquí, o siquiera deseen venir aquí. Si ellos solo buscan riquezas, este regalo será más que suficiente para mandarlos a buscar en otras naciones de la costa. Si no, díganles que el camino hacia Tenochtitlán es duro y peligroso, y que nunca podrán salir vivos de ese viaje. Si eso falla, entonces díganles que su güey Tlatoani está demasiado ocupado para poderlos recibir, o que es muy viejo, o que está enfermo, o también que no es digno de ser visitado por tan distinguidos personajes. Díganles cualquier cosa con tal de que pierdan el interés de venir a Tenochtitlán. Cuando cruzamos el camino Puente del Sur, desviándonos hacia el este, yo iba en cabeza de la caravana más larga y con tantas riquezas que ningún Pochtecatl había guiado jamás. Nos desviamos hacia el sur, rodeando la tierra de nuestros enemigos los Tezcalteca, para seguir hacia Chololan.
Allí y en otras ciudades, pueblos y aldeas en donde descansamos a lo largo de nuestra ruta, los habitantes ansiosos nos molestaban preguntándonos acerca de los monstruos blancos, que sabían que estaban causando disturbios cerca, y de los planes que teníamos para mantenerlos a distancia. Cuando hubimos dado la vuelta a la base del poderoso volcán Citlaltépetl, empezamos a descender por la última nación montañosa, hacia las tierras calientes. En la mañana de ese día que nos llevaría directo a la costa, mis compañeros señores se pusieron sus trajes esplendorosos, sus penachos, sus mantos, insignias y demás. Pero yo no. Yo había decidido agregar un poco de astucia a nuestros planes e instrucciones. Por un lado, habían pasado unos 8 años desde que yo había aprendido lo poco que sabía de español, y ya se me había olvidado mucho. Así es que deseaba mezclarme con los españoles sin ser observado, y escucharles hablar en su propio lenguaje, y absorberlo lo mejor posible, para que volviera a hablarlo con cierta fluidez antes de cualquier reunión formal con nuestros señores y los suyos. También en ese tiempo podría estar espiando y tomando nota de lo que ellos hacían, y todas esas tareas las podría hacer mejor si ellos no se fijaban en mí. Así es que les dije a los otros nobles: desde aquí hasta la tierra en donde los tengamos que encontrar, yo iré descalzo, llevando solo mi taparrabo y cargando uno de los bultos más ligeros. Ustedes guiarán la caravana, saludarán a los extranjeros, y cuando hayan acampado, dejarán que sus portadores se dispersen y descansen en donde quieran, pues uno de ellos seré yo, y quiero tener libertad para vagar. Ustedes harán el festín y las entrevistas con los hombres blancos, y yo de tiempo en tiempo hablaré con ustedes en privado, al anochecer, cuando tengamos toda la información que el venerado orador desea. Yo les avisaré para que nos vayamos. Estoy muy contento de que usted esté otra vez con nosotros, señor obispo, porque sé que le gustará oír nuestra confrontación real entre su civilización y la nuestra. Por supuesto que su ilustrísima apreciará que muchas cosas que vi en ese tiempo eran tan nuevas y exóticas como engañosas para mí, y muchas de las que oí me sonaron como el parlotear de un mono. Pero no prolongaré mi narración repitiendo los errores tan ingenuos que cometí muy seguido en mis primeras impresiones. No hablaré tontamente diciendo, como lo hicieron nuestros primeros observadores, que los soldados españoles tenían 4 patas de animal. Contaré las cosas tal como las vi tiempo después, cuando comprendí claramente de qué se trataban. Las cosas que oí se las repetiré como después las pude componer, cuando ya tenía un conocimiento más perfecto de su lenguaje. Como pretendí ser un cargador, muy pocas veces, y siempre subrepticiamente, pude hacer uso de mi topacio para ver las cosas, pero estas fueron las que vi primero. Como ya nos habían dicho que esperáramos ver, solo había un barco en medio de la bahía, que estaba a cierta distancia de la playa, pero a pesar de eso, era obvio que tenía el tamaño de una buena casa. Sus alas estaban aparentemente plegadas, pues desde la parte alta de su azotea solo sobresalían unos palos muy altos, llenos de cuerdas. Aquí y allá, alrededor de la bahía, otros palos similares sobresalían un poco del agua, en donde los otros barcos habían sido quemados y hundidos. En la playa, los hombres blancos habían erigido 3 señales para conmemorar el lugar en donde por primera vez habían desembarcado. Eran unas cruces muy grandes, hechas de una pesada viga de madera, que había sido de uno de los barcos destruidos. Había un palo muy alto, en donde tremolaba una inmensa bandera de colores sangre y oro, los colores de España, y otro palo más corto que tenía una bandera más chica, que era la insignia personal de Cortés, y era azul y blanca
con una cruz roja en medio. El lugar en donde abundan cosas bellas, que los hombres blancos habían llamado Villa Rica de la Veracruz, se había convertido rápidamente en una aldea. Algunos de los albergues eran solo unos palos que tenían una tela encima, pero otros eran las típicas cabañas costeras hechas con cañas y con tejados de palma, construidas para los visitantes por sus sumisos anfitriones los totonaca. Pero ese día no había muchos hombres blancos por allí, ni sus animales, ni sus trabajadores totonaca, pues nos dijeron que la mayoría de ellos estaban trabajando en un lugar más al norte, en donde Cortés había decretado que se construyera lo que sería permanentemente la Villa Rica de la Veracruz, con casas sólidas de madera, piedra y adobe. La aproximación de nuestra caravana había sido vista, por supuesto, por sus centinelas que fueron a avisar a los españoles, por lo que había un pequeño grupo esperándonos para saludarnos. Nuestra caravana se detuvo a respetable distancia, y nuestros 4 señores, tal como yo les había recomendado en privado, encendieron unos incensarios de copali y empezaron a balancearlos sobre sus cadenas, haciendo espirales de humo azul en el aire que estaba alrededor de ellos. Los hombres blancos creyeron entonces, y por mucho tiempo después, y creo que hasta este día, según lo tengo entendido, que el balancear este humo perfumado era nuestra manera tradicional de saludar a los extranjeros distinguidos. Era solo para tratar de poner un velo defensivo contra el hedor intolerable de esos extranjeros que jamás se bañaban. 2 de los hombres se adelantaron a encontrar a nuestros señores, y estimo que los 2 andaban alrededor de los 35 años. Iban bien vestidos, con lo que ahora sé que eran sombreros de terciopelo, capotes, justillos de manga larga y calzones abombados de merino, con largas y ceñidas botas de cuero. Uno de los hombres era más alto que yo, ancho de espaldas, musculoso y de una apariencia extraordinaria, pues tenía abundante cabello dorado y su barba era igual, y flameaban a la luz del sol. Sus ojos eran azules y muy brillantes, y aunque tenía la piel pálida, sus facciones eran fuertes. Los totonaca le habían puesto el nombre de su dios, Tezcatlipoca, por su parecido con él en cuanto al color. Nosotros, los recién llegados, naturalmente que lo consideramos el jefe de los hombres blancos, pero pronto supimos que era el segundo en mando y que su nombre era Pedro de Alvarado. El otro hombre era más corto de estatura y mucho menos impresionante. Tenía las piernas zambas y el pecho raquítico como la proa de una canoa. Su piel se veía todavía más blanca que la de los otros, pues tenía el pelo y la barba negros. Sus ojos eran tan descoloridos, fríos y distantes como un cielo invernal cubierto de nubes grises. Esa persona tan poco impresionante era, según nos dijo pomposamente, el capitán Hernán Cortés de Medellín en Extremadura, más recientemente en Santiago de Cuba, y venía en representación de Alta Majestad Don Carlos, emperador del Santo Imperio Romano y rey de España.